Muy bien. Muy buenos días. Ahora estamos comenzando nuestra clase Literatura, Política y Derecho, 31 de mayo. Eh, bueno, como siempre, y es casi un rito, pregunto si hay alguna pregunta, observación, sugerencia que ustedes quieran hacer. No, ninguno, profe. Va, por mi parte. Ninguna. Muy bien, Santiago. Gracias. Los demás. Bueno, estamos acomodando la cámara un poquito. Muy bien. Entonces, em, estarían pendientes de entregar, aunque algunos ya lo han estado haciendo, algunos comentarios de textos. ¿Quiénes estarían faltando de los aquí presentes? Silencio, no falta nadie, o faltan todos. Ah, Milagros, perfecto. Mm, Bueno, les rogaría que lo hicieran a efectos de que no se vayan acumulando. Eh, entonces, ustedes recuerdan que yo les había pedido, creo que lo último que les había pedido eran tres cosas. Un comentario sobre el texto Transiciones a la Democracia. Les había pedido, en segundo lugar, que hicieran una lectura rápida, abuelo de pájaro les dije, de un texto más largo, titulado La revancha de los poderosos, y que vieran la película en 1985. Eh, Antes de entrar al texto que quisiera comentar hoy, la revancha de los poderosos, les pregunto si quieren hacer algún comentario agregado, los que ya hicieron el artículo, el, la lectura, con el taller de lectura del texto Las transiciones a la democracia. ¿Qué comentario quisieran agregar los que ya lo han hecho por escrito, digo?
Ya lo he comentado dos veces en clase, que puedo volver a comentarlo, pero Perdón, Santiago, ¿podés hacer un poquito más fuerte? sí. No, que ya al texto lo he comentado dos veces en clase. Puedo volver a comentarlo para recordar algunas cuestiones y dar un hincapié de última. Sí. No, bueno, que el texto hace referencia o pone o vislumbra principalmente varios factores que condicionan esta transición de regímenes totalitarios en América Latina hacia sistemas democráticos. Hace referencia a la situación económica, a la salud, a la educación y principalmente a la cuestión cultural. Si bien el texto establece que estos son factores generales que pueden o no estar presentes en el caso concreto, porque hay algunas cuestiones en las cuales se puede dar, por ejemplo, una cuestión cultural, donde el pueblo está acostumbrado a no tener un régimen democrático, sino de estar gobernado por el mismo partido durante bastantes décadas, como en el caso de México, pero la situación económica puede ser favorable. Entonces ahí hay que analizar cada caso en particular porque los distintos factores que menciona el texto no siempre se dan de, en su conjunto. Está muy bien la observación, Santiago. O sea, hay muchos factores que van a influir en el proceso de transición y eventualmente el proceso posterior, que es consolidación de la democracia, y que no todos se dan juntos o al mismo tiempo, ¿no? Eh, Me parece bien este señalamiento que hace de factores culturales, como puede ser el acostumbramiento a un régimen autoritario, como fue la preeminencia, o mejor dicho, la hegemonía del PRI en México durante 7 décadas, que hace a una suerte de acostumbramiento un, a un régimen autoritario. Pero muchas veces hay factores que influirían positivamente en sentido contrario, mejor logros económicos, mayor estabilidad económica, y a la inversa, ¿no? Eh, Como pudo ocurrir en la transición argentina, ¿no? Diríamos, un éxito político, la transición del autoritarismo militar a la democracia. Estamos en el 40 aniversario de este hecho, ¿no? Desde el 10 de diciembre del 83 hasta hoy, y al propio tiempo una serie de traspiés económicos, ¿no? La hiperinflación de finales de los 80, comienzo de los 90, inestabilidad económica, etcétera, ¿no? La actual situación económica desfavorable. Eh, bueno, está bien tu observación. ¿Alguna otra observación, además de la que acaba de hacer Santiago? Bueno, ¿quiénes han podido, reitero, aunque sea abuelo de pájaro, ver este tema de la revancha de los poderosos? ¿Alguien ha podido leer el texto, aunque sea muy por arriba? Bueno, yo les voy a rogar que
le den una pequeña leída, porque creo que les va a resultar fácil hacer esta lectura a vuelo de pájaro, como les decía, del texto La revancha de los poderosos. A ver, ¿qué tendría de novedoso este texto en orden a lo que venimos diciendo? Dicen que acá lo hemos unido a una lectura que habla de un proceso en sentido contrario, ¿no? La transición a la democracia, de regímenes no democráticos a regímenes democráticos. Y este texto nos ubica en la situación presente en la que, diríamos, en términos de un autor como Samuel Huntington, en este libro que les comenté hace algunas clases, La tercera ola, en el que Huntington habla de una serie de oleadas democráticas. La última fue la que hace referencia a los 80 y los 90, donde se da a escala mundial una serie de procesos de democratización. Este autor habla también de expresión en sentido contrario, de contraola, es decir, una suerte de reflujo de situaciones democráticas a situaciones de signo contrario, autoritarias, digamos, en términos generales. Y aquí se inscribe este texto, La revancha de los poderosos, a donde tal vez sea una visión algo simplificada, pero me parece que ayuda a entender un proceso a nivel bastante generalizado, es decir, no en todos lados, pero y no al mismo tiempo en todos los países, procesos en los que aparece que de una situación democrática hay un regreso, hay un retorno a situaciones de tipo autoritario. Lo que ustedes van a ver, por eso yo les decía esta lectura rápida, porque les va a ser fácil entender. El autor mira una serie de países, voy a mencionar algunos, no son todos: Rusia, Turquía, Polonia, Hungría, algunos países asiáticos, Tailandia, en los que se produce un fenómeno en el que se comienza a atacar o a erosionar lo que son las bases del sistema democrático. Y acá el autor plantea la presencia como causa, ¿no?, de tres P, ¿no?, tres palabras que comienzan con P y que serían las causantes de este proceso de regresión, ¿no?, de contraola, de retorno a situaciones no democráticas. ¿Cuáles son esas tres P?
populismo, la primera P, polarización, la segunda P, y posverdad, la tercera P. Populismo, polarización y posverdad. Fíjense ustedes que en la primera P nos enfrentamos a un término que es complejo porque tiene muchas significaciones y que está siendo muy usado en los medios de comunicación, en los textos literarios, en los textos políticos, en los textos jurídicos. ¿Sí? Populismo. Todos ustedes han oído, oyen con frecuencia, leen trabajos en los cuales aparece este término que a su vez está utilizado en gran medida como una suerte de, entre comillas, arma de combate. Y acá hago una pequeña digresión. Hay una serie de términos que son utilizados con frecuencia, lo han sido antes, lo son ahora y tal vez lo serán siempre, que más allá de su significado originario o más o menos preciso, se comienza a generalizar su uso y muchas veces, no siempre, pero la gran mayoría, como términos descalificantes que le son adjudicados al otro, ¿sí? A un adversario político. Me explico. Si yo digo fascista, hablo de fascismo, hablo de una ideología política, de un régimen político que está enmarcado temporoespacialmente. ¿Sí? La Alemania, la Italia de los años 20, la crisis política italiana, el nacimiento de un nuevo sistema político que encabeza Benito Mussolini y que algunos de ustedes, no recuerdo quién, ha podido leer y comentar uno de los textos que yo propuse, El Hijo del Siglo, el Hijo del Siglo, que está referido al ascenso al poder en Italia de Benito Mussolini. Bien, fascismo hace referencia estricto sensu a este fenómeno histórico, a esta ideología, a este régimen. Pero todos ustedes saben que el término, más allá de ese contexto temporo-espacial, se generalizó en uso político y fue utilizado como una suerte de arma de combate, ¿no? Y a quien se lo connotaba como fascista, ¿no? Se lo descalificaba. En esta forma coloquial o de la lucha política, ¿no? Simplificado se decía facho. ¿No? Decirle fascista, decirle facho a alguien era y es
descalificarlo. Pero fíjense ustedes que muchas veces acá el término era usado con un sentido muy general fuera de aquel contexto eh, geográfico e histórico que fue la Italia fascista. Otra cosa también ocurrió con un término referido a otro sistema político antitético, el caso de Rusia, luego de la Revolución de Octubre, la toma del poder por parte de Lenin y el establecimiento, desde la muerte de Lenin en adelante, de un régimen totalitario presidido por Stalin, ¿no? El estalinismo, bien, el comunismo soviético. La palabra bolchevique hace referencia a uno de los dos grupos, terminó triunfando eh, a la caída del zarismo y en el inicio de la eh, revolución de octubre, bolchevique. Entonces, este término también, como el término fascista, está connotado en sus orígenes histórico y espacialmente. Los años 20, Rusia, etc. Luego, el término eh, bolchevique, mucho más utilizado en esta simplificación bolche, es adjudicado a personas, a grupos o situaciones con un sentido generalmente, ¿no?, casi siempre descalificativo, ¿no? Como aquel facho, acá aparece el tema de bolche, ¿no? Entonces, decir a alguien que era o es bolche, decir de una situación caracterizándola como tal, tiene un sentido descalificativo. ¿Mm? Pero acá el término, al generalizarse su uso fuera de tiempo y lugar, se va utilizando como un arma de combate. Alguien descalifica a otro u otros, personas, partidos, situaciones, al colocarle este rótulo, ¿sí?, racista o bolchevique, etc. ¿Por qué digo todo esto? Porque hoy no se oye tanto, ¿sí? Ha habido épocas relativamente cercanas en el tiempo, ¿sí?, ya no, en el que estos dos términos eran utilizados con frecuencia. Y hoy hacemos referencia, y voy al punto, a esta expresión, la que decíamos que sería la primera P, populismo. Decir a, a una situación, a un gobierno, a un régimen político de populista, tiene un doble sentido. En primer lugar, caracterizarlo a ese régimen, a ese gobierno, a esas personas, con determinadas características, diría en un sentido descriptivo.
Pero con frecuencia el término aparece con una connotación negativa. ¿Mm? Decir a una persona, a un dirigente político, a un partido político, a un movimiento político, a un régimen político como populista, es descalificarlo. ¿Mm? Hacer referencia a algo con un sentido negativo, que estaría oponiéndose, con esta descalificación, a un régimen, a una situación democrática. El populismo como algo no democrático. Profe, ¿Sí? o sea, por lo que yo entiendo, la expresión populista es una expresión utilizada a nivel internacional, pero dentro de cada país se vincula justamente esa relación del populismo con determinados movimientos referentes políticos. Por ejemplo, acá en Argentina se le dice que el peronismo en general. En El Salvador se lo tilda a Nayib Bukele como populista de izquierda, también. A Lula también se lo tilda como populista y tienen dentro de su país cierta ideología, o sea, el término populista es a nivel internacional y dentro de cada país el término populista se ha acoplado a otra terminología. Si es peronista, si es de Nayib Bukele, si es de Lula, si es de Nicolás Maduro, el chavismo, entre otras cuestiones. Sí, Santiago, efectivamente hay una, diríamos, caracterización en cada país de situaciones distintas, e incluso vos acabas de utilizar una expresión, eh, me parece que utilizaste, ¿no? De izquierda o derecha, es decir, populismos a izquierda, populismos a derecha. ¿No? Eh, lo cual hace que sea bastante impreciso el término. De pronto no sabemos bien a qué estamos haciendo referencia o qué ubicación tiene esto que se está calificando como, como populista. Sí, Nahuel, ¿querías decir algo? Sí, profe, pero voy a tener eco, ya desconecto o algo y a ver, le digo. ¿Cómo, Nahuel? No te escucho. Ahí está, tenía eco, por eso no, no podía hablar. Ahora, ¿puedes hablar, Nahuel? Profesor, ¿se me escucha ahora? Sí, ahora te escucho, Nahuel. Bien, soy no se activaba mi micrófono. Te digo que con respecto al populismo, por lo que entiendo, eh, no iría tanto por el lado, como comentó el compañero, puede ser de izquierda o de derecha. El tema de la palabra se refiere a cuando algún participante político, algún actor político, quiere hacerse para sí o para su partido de la representación de las clases populares en general. Entonces, sería indistinto. Normalmente esto se le suele adjudicar a los partidos de izquierda, pero podría serlo un partido de derecha también. O sea, lo que nos quedaría claro en este momento es la
valga la redundancia, la poca claridad del término. Queda claro que un término muy utilizado es muy poco claro en lo que se quiere describir, porque muchas veces abarca situaciones, regímenes, partidos, personas, ubicados en contextos, momentos, situaciones, ideologías distintas y muchas veces contrapuestas. ¿Mm? Lo que sí queda claro, me parece en general, es que el término tiene una, en general, connotación negativa. Habría que hacer un trabajo, digamos, un poco más descriptivo de lo que es este fenómeno. Yo voy a acompañarles para que ustedes puedan leer un trabajo mío no muy largo, más bien breve, sobre este término y los variados sentidos del populismo. Que me da la impresión, que lo van a poder leer, lo retomamos en la próxima clase, a ver si les ha quedado claro, si les voy a pedir que por favor lo lean, eh, ayudando a clarificar esta primera P, ¿no? De populismo. Y cómo este término aparece ligado a un proceso de regresión a situaciones no democráticas o a situaciones en las que hay una forma de autoritarismo manifiesto o encubierto. Vuelvo a repetir que los términos políticos, cuando se generaliza su uso y se amplía su significado, se corre el riesgo de, al tratar de decir mucho, de no decir nada, o oscurecer el debate político que se llena de consignas, de descalificación con poco análisis y una descripción insuficiente del fenómeno a estudiar. Por eso, en esta primera P que habla el autor, populismo, como una de las causas de esta vuelta, de esta revancha de los poderosos. Vuelvo a repetir, los escenarios son distintos. La India, Turquía, Rusia, Polonia, Hungría, situaciones como las mencionadas en América Latina, Brasil, Venezuela, El Salvador, Argentina, y siguen. Pero también en el escenario europeo aparecen
movimientos, partidos, candidatos que no desde una posición que podríamos llamar de izquierda, sino en sus antípodas de derecha, aparecen estos fenómenos, ¿no? Le Pen en Francia, la actual primer ministro de Italia, Meloni, y en otros países situaciones como las de dirigentes, eh, incluso algunos de ellos, como Donald Trump, asumiendo la primera magistratura en los Estados Unidos, ¿sí? Hablar de un populismo, ¿sí? A lo Trump, ¿sí? O de un populismo en Brasil a lo Bolsonaro, o de un populismo en Brasil a lo Lula. Y ustedes ven que hemos ido poniendo nombres, personas y países con signos distintos. Entonces, es importante al hablar de esta primera P tratar de caracterizar qué se trata cuando hablamos de populismo. Podríamos, anticipándonos un poco a lo que ustedes van a leer, una visión un poco general, una suerte de desapego, ¿no? Por decirlo de la manera más neutra posible, a las formas y estilos de la democracia representativa. ¿Sí? Y acá, cuando se invoca ese colectivo llamado pueblo, se estaría en presencia de una suerte de eh, diferenciación entre dos sectores, ¿sí? Enfrente del pueblo está el no pueblo, ¿sí? El antipueblo. Y entonces es muy importante ver a quienes se coloca en uno u otro de los sectores. Acá hay un esquema binario, fuertemente simplificador. Una realidad que se describe como pueblo, ¿no? Y por tanto lo referido a él como popular, enfrente lo no popular, el antipueblo, este esquema binario en el cual, y vamos a la segunda P, ¿no? Polarización. Un minuto, por favor. Perdón, continúo. Entonces, ustedes ven que acá hay un esquema binario, ¿no? Pueblo, antipueblo. Por eso, recuerdan 3P: populismo, polarización,
polarización, la segunda P. Y acá nos encontramos con algo que es más fácil de entender, porque todos tenemos experiencia de este estilo en el que hay dos polos contrapuestos, ¿sí? Y acá no hay matices. Y cómo ese proceso de polarización está estimulado y está muy unido a la, a la primera P, ¿sí? A lo de populismo y este esquema binario. Y la tercera P, y esto merecería un excursus más largo, este término de posverdad, que ustedes seguramente han utilizado, han oído, por lo menos, si no lo han utilizado, lo han oído más de una vez. Posverdad. Más allá de la verdad. En realidad, posverdad significaría lo contrario a verdad. Ustedes han tenido oportunidades de analizar un texto en el cual verdad y política están profundamente relacionados. ¿Mm? No lo entiendo al término, dice Nahuel. ¿Mm? ¿Qué es lo que no entiendes, Nahuel? ¿Qué significaría esto de posverdad? Claro, exacto. ¿Qué significa? Bueno, esto es un poco la pregunta que va a quedar para la próxima clase. ¿Mm? Esta no verdad, a ver, ¿qué significa esto? Sí, me parece interesante lo que plantea Nahuel, ¿eh? No lo entiendo. Me parece que hay mucha gente que cuando escucha este término, posverdad, no sabe a qué se está haciendo referencia. Yo voy eh, a decirlo de una manera un poco simplificada, pero es importante analizar esto. Este término que se ha comenzado a usar hace ya un tiempo más o menos largo, va a tener, perdón, estoy simplificando, el sentido contrario a lo que la palabra verdad dice. Ustedes saben que lo contrario de la verdad es la mentira. Entonces, simplifico y digo, posverdad es igual a mentira, pero una forma engañosa de mentir, donde aparece algo como verdadero cuando en realidad no lo es. Y acá estamos en un terreno bastante complicado. Ustedes van a poder leer algún material aclaratorio a esta pregunta que hacía Nahuel. ¿Qué es la posverdad? ¿Y cómo se relaciona esto de populismo, polarización, posverdad? O sea, tres elementos distintos que confluyen
en un proceso que lleva a una situación de regresión de situaciones democráticas a situaciones autoritarias. ¿Sí? Acá en esta posverdad hay una fuerte manipulación, ¿sí?, de la verdad, en el que aparece algo que no es nuevo, que en regímenes que en el pasado siglo XX hicieron de esta manipulación un arte, ¿sí?, en el cual eh, fueron utilizando el recurso antitético a la verdad, la mentira, para que reiteradamente utilizada pueda ésta modificar una situación dada. En el régimen nazi, el famoso Ministerio de la Propaganda, a cargo de doctor Goebbels, estableció aquella consigna de miente, miente, que algo queda. O sea, el uso reiterado, insistente de una no verdad, de una mentira, concretamente, puede llegar a producir un efecto donde algo queda. A fuerza de decir algo que no es verdadero, sabiendo conscientemente que no lo es, va a producirse que quede algo, ¿sí?, como, entre comillas, verdad. Es cierto que todo esto que acabamos de decir me parece que va a poder ser mejor entendido y lo vamos a retomar con la lectura que ustedes van a hacer de dos trabajos relativamente cortos, uno referido al populismo, otro referido al tema de la posverdad. Sería como cambiar actualmente, ¿cómo es la web? Sería como cambiar, dice Nahuel, actualmente, con una mentira, un hecho del pasado en el imaginario colectivo. Sería una de las significaciones, Nahuel. O sea, un hecho del pasado que yo lo cambio, lo dibujo, lo cuento de una determinada manera. Se me ocurre, claro, y esto a manera de ejemplo puede no ser muy, no puede no ser útil, pero se me acaba de ocurrir. Cuando uno toma un hecho del pasado, por ejemplo, de nuestro pasado político, y estamos llenos de esto, podría utilizar el ejemplo de mm, números, números simbólicos. Ustedes saben que referido al tema de la desaparición forzada de personas, aparece en la historia política argentina contemporánea un número cuyo uso se ha generalizado. ¿Sí? Cuando se habla, se dice los 30.000 desaparecidos. Bueno, este número, 30.000, alcanza un fuerte valor simbólico. Ustedes saben que hay una discusión acerca de, por ejemplo, este término.
fueron en realidad 30.000. A veces el solo hecho de plantearlo como pregunta ya connota a quien hace la pregunta con una significación que desde otro ángulo político está siendo descalificado. ¿Cómo puede usted venir a preguntar si esto es cierto cuando esto es la, entre comillas, verdad histórica? Eh, como decía Nahuel, este hecho del pasado en el imaginario colectivo. ¿Mm? Realmente es ese número, no es ese número, etcétera. Bien. Yo imaginaba un ejemplo menos político y más cercano a ustedes. ¿Mm? Cambiar actualmente un hecho del pasado. Cualquiera de ustedes va a rendir y le va mal en el examen. ¿Sí? Lo aplazan. ¿Sí? Eso ocurrió, un hecho del pasado. Ese hecho puede ser contado, puede ser, como decía Nahuel, cambiado actualmente. ¿Sí? Por ejemplo, como una injusticia del profesor. ¿Sí? Yo sabía todo, yo respondí bien, pero me preguntaron cuestiones que no estaban en el programa, que me hicieron equivocar, etcétera, y en definitiva me aplazaron a pesar de que yo sabía, y ese hecho calificado como injusto es hoy contado y recreado de una manera, según la visión, por ejemplo, del alumno, de lo que ocurrió en ese pasado examen. ¿Sí? Entonces cambio con una no verdad, ¿sí? o mm, omitiendo hechos que ocurrieron, ¿sí? Lo cuento de una manera en el que en realidad no fui yo el responsable, sino que fue una decisión injusta del profesor. Bien, se me ocurre esto muy vinculado a lo que nos pasa en exámenes, en recuerdos y demás, cómo de una manera consciente o inconsciente, ¿no? A veces, se recrean hechos del pasado que no fueron de la manera como se los cuenta, pero esa recreación hoy tiene un determinado efecto. No sé si este ejemplo que acabo de poner les ayuda a entender o no lo que estamos hablando, o lo complica más. Les pregunto. ¿Se entiende? Perdón, pregunto. ¿Se entiende el ejemplo que acabo de poner en función de lo que decía Nahuel? Bueno, sí, profe, me dice Santiago. Bueno, eh, Mariana y Milagros también. Bueno, espero que el ejemplo haya podido
entenderse. Entonces, esta construcción, en el fondo, de la posverdad, que es una negación de la verdad, ¿sí? Va a producir un efecto muy negativo, ¿sí? Estamos en las antípodas del texto que ustedes leyeron de Hannah Arendt sobre verdad y política. Entonces, acá estamos en presencia, en esta revancha de los poderosos, ¿sí? Con estos tres ingredientes: populismo, polarización, posverdad, en el establecimiento de regímenes políticos en los cuales la democracia comienza a brillar por su ausencia. A pesar de, entonces, la pregunta es, ¿qué significa este a pesar de? En cada una de las situaciones en las que ustedes van a poder leer y encontrar en estos procesos o países, o naciones, hay un aspecto formal, democrático, que sí existe, está presente. Elecciones, concretamente, ¿no? Las autoridades surgen de elecciones, muchas de las cuales son elecciones democráticas, entendidas estas como procesos en los que pueden participar contendientes distintos y en los que no hay, de una manera ostensible o significativa, una distorsión de ese voto popular producido, por ejemplo, por fraude, ¿sí? O por una proscripción evidente. En países tales como Rusia, la India, Polonia, Turquía acaba de celebrar el domingo pasado la segunda vuelta de la elección presidencial y ha vuelto a colocar o ha dejado en su lugar al actual presidente, a Erdogan, elecciones que pueden ser calificadas de democráticas, entendidas estas porque hay competidores distintos y se pudo expresar la voluntad popular. A diferencia de otras situaciones en las que ha habido elección, voy a poner el ejemplo claro de Nicaragua, en el cual el actual presidente, Daniel Ortega, surgió de una elección popular. Pero en esa elección popular, la mayoría de los contendientes posibles no pudo participar porque fueron proscriptos o encarcelados. Es decir, que la formalidad de la elección queda claramente descalificada por la ausencia de una competitividad real. No es el caso de otros países en los cuales ha habido una competencia. Voy a poner el caso más reciente y evidente de Turquía. El presidente Erdogan hace varios periodos que es presidente de Turquía.
y según el tiempo constitucional, cada X tiempo se celebra la elección presidencial, que exige para consagrar al presidente una mayoría absoluta. En el caso de Turquía, nuevamente candidato el presidente Erdogan, no obtiene la mayoría absoluta en la primera vuelta, su competidor está cerca, ambos van a la segunda vuelta y Erdogan queda consagrado como presidente y su rival queda a una escasa distancia, ¿sí?, excluido de la presidencia. Es decir, la elección ha sido competitiva, pero ¿sí?, aparece Turquía en la lista de países en los cuales este proceso, ¿sí?, recuerden el título del texto, ¿sí?, la revancha de los poderosos, de estos poderosos que de una u otra manera están gobernando o están en una situación no claramente democrática, o una situación en la que hay ciertas formalidades de la democracia, ¿sí?, pero en realidad no se da todo lo que ha de caracterizar a un sistema democrático. ¿Sí? Entonces, se ha utilizado una expresión, por ejemplo, de autocracia. La autocracia está en las antípodas de la democracia, a la que se le añade un adjetivo, electivo. Autocracias electivas, es decir, autócratas, no demócratas, que gobiernan, pero que surgen de un proceso electoral. Y muchas veces ese proceso electoral, el proceso electoral como tal, no puede decirse que no es competitivo, pero están dadas todas las condiciones para que el resultado, más allá de esa competencia real o aparente, no logre modificar una situación precedente. El poderoso que se mantiene en el poder. Y acá aparece un tema que ha sido objeto de una discusión, ha sido o está siendo objeto de una discusión a nivel político, legislativo y constitucional en varias provincias argentinas. El tema es la posibilidad de que los gobernantes sean reelectos, ¿sí?, en un proceso electoral. O sea, reelección significa que el que gobierna surgió de una elección y pretende mantenerse en el poder a través de una elección. No estamos hablando de alguien que surge, por ejemplo, de un golpe militar o de una ruptura institucional, sino que surge de una elección. Ustedes saben que recientemente en dos provincias argentinas, Tucumán y San Juan, sus candidatos a la elección ya tenían el tiempo que la Constitución provincial, en este caso, establecía para poder presentarse a un nuevo mandato. Es decir, pretendían ser reelectos cuando la regla institucional lo impedía. Esto llevó a una discusión que llegó ante la Corte y que produjo la suspensión
de la elección de Tucumán y de San Juan en cuanto a elección de gobernador. Discusión que hoy se ha ampliado a una provincia en la que la Constitución autoriza la reelección indefinida del gobernador, que es la provincia de Formosa, en el cual también está, y en estos días va a haber una resolución, a nivel de una discusión constitucional, si esta reelección indefinida es factible o es compatible con el sistema democrático y republicano que la Constitución Nacional establece. O sea, el tema de la reelección de los mandatos aparece acá como una de las cuestiones que puede afectar la continuidad de la democracia o, por el contrario, una situación que permite una regresión a situaciones no democráticas, aun cuando haya una formalidad democrática. ¿Sí? Esto parece como un juego de palabras, pero no es tal, sino que hay, repito, elecciones, gobernantes que surgen de elecciones, pero la pregunta o la discusión acerca de la calidad democrática de ese gobierno, aun cuando haya surgido de un proceso electoral. En este caso, por ejemplo, violando la regla que impide una nueva reelección, un tercer mandato, en el caso de estos mandatarios provinciales, o en el caso de gobernantes que a nivel nacional les fuera impedida la reelección y que encontraban algún subterfugio para transgredir la regla, aun cuando formalmente se respetaba la regla. Ustedes van a poder ver en el texto La revancha de los poderosos, el caso de la Rusia actual. Simplemente se los recuerdo. Cuando se desempeñó por primera vez como presidente de Rusia el actual presidente Vladimir Putin, la Constitución prohibía su reelección. Entonces se utilizó un subterfugio. El presidente que no podía presentarse a la reelección, porque la regla institucional se lo prohibía, busca un aliado que le sea un dócil seguidor para que sea el candidato a la presidencia. Y él, el presidente que no puede hacerse reelegir, asumirá el rol de primer ministro en el nuevo mandato. Eso fue lo que ocurrió luego de del primer turno presidencial de Vladimir Putin. Un aliado de él, Medvedev, fue elegido como presidente. Putin asumió como primer ministro, en realidad él gobernó como primer ministro. Al volver a la presidencia, Medvedev, me dice Leandro, efectivamente, al volver a la presidencia había logrado reformar la regla institucional que lo que estaba impedido, la reelección es permitida, y esa reelección va a ser prácticamente indefinida, por tanto podrá optar a sucesivos turnos presidenciales. Algo así como lo que ocurrió con el gobierno de
el expresidente Chávez, hoy el presidente Maduro, en el que la reelección prácticamente indefinida se estableció como regla y por tanto los procesos electorales que se dieron lo hicieron bajo el signo de la reelección. Y esto ha atentado notablemente a la calidad democrática de ese sistema político. Con esto quiero señalar cómo el tema de la reelección está vinculado a la calidad de la democracia y tiene que ver en este proceso de la revancha de los poderosos, es decir, el volver a situaciones predemocráticas, a situaciones claramente no democráticas o autoritarias. No estoy diciendo que necesariamente reelección y autoritarismo estén vinculados, pero digo que hay una posibilidad que la reelección, mucho más cuando esta es indefinida, produzca este efecto de regresión de situaciones democráticas. Hay en esto, en el tema de las reelecciones, una teoría que se la denomina del plano inclinado, en la que muestra cómo los que gobiernan tienen a su favor una serie de recursos que en el proceso electoral tienden a volcar a su favor una serie de situaciones. Y entonces este plano inclinado más reelección indefinida puede llevar, no necesariamente, pero casi con seguridad, a una situación no democrática, a una situación autoritaria, a consagrar esto que se ha llamado como autocracias electorales. Bueno, esto es un poco lo que se trata de plantear a través de este texto y estos artículos que ustedes van a poder ver en su grupo de Facebook a partir del día de hoy. Pregunto si ha quedado claro lo que hemos tratado de plantear en la clase de hoy. Muy claro, profe. Bueno, gracias, Santiago. ¿Hay alguna pregunta o consideración que ustedes quieran hacer? Bueno, yo les voy a pedir que por favor lean de manera tal que la próxima clase no va a ser el profesor el que va a comenzar la clase, sino que van a ser ustedes con los comentarios fruto de las lecturas que van a hacer del tema que hemos desarrollado hoy. Para que podamos hacer un avance efectivo, les pido que por favor lean. Y también en la próxima clase les voy a comentar la modalidad del segundo parcial y la modalidad del coloquio. Y les anticipo, se va a basar en mucho
en muchas lecturas que tienen que hacer de el material que se va subiendo. Les recuerdo que hay muchos textos de los cuales ustedes pueden elegir, no necesariamente leerlos a todos, pero tienen que hacer esa selección con tiempo para que tengan tiempo de leer y comentar y utilizar ese material en las futuras evaluaciones, tanto en el segundo parcial, que tendrá las características del primero, como en el coloquio, que va a ser también presencial y oral. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? No, profe. Sí, Milagro, ¿me dices algo? No, decía que no tenía ninguna pregunta. Ah, muy bien. Muchas gracias, Milagro. Muy bien. Me voy a despedir de ustedes hasta la clase del día viernes. Allí van a tener ustedes en el grupo, tanto en el grupo de WhatsApp como en el de Facebook, una invitación para un pequeño conversatorio que habrá esta tarde. Está organizado por otro de los profesores de la facultad, donde el tema en debate, yo voy a hablar, va a ser el de las reelecciones a nivel provincial. Ahí tocaremos el tema de la reelección. Ahí van a tener el link si alguno tiene ganas de entrar para poder escuchar. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profe. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, profe.